Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo. Entonces vamos a leer Apocalipsis capítulo 2 desde el verso 10. Dice, este fue el último tema que compartimos: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Entonces, vamos hoy a estudiar ya lo que el Señor comienza a hablarle a los vencedores de Esmirna. Lo primero que el Señor les dice es que a los que venzan, a los que sean fieles hasta la muerte, el Señor les dará la corona de vida. Y lo segundo es que no sufrirán daño de la segunda muerte. Entonces hoy lo que vamos a considerar es la corona de vida. ¿De qué está hablando la recompensa? ¿De qué está hablando el Señor a la iglesia en Esmirna? Entonces la palabra ahí en el griego es estéfanos, que viene de una raíz que es estefo, que es guirnalda o diadema. Generalmente era una corona o una guirnalda que se daba cuando se premiaba a un atleta en medio de los juegos que vienen desde esa época. O también era un asunto de reconocimiento. Cuando había un político o un soldado que había sido condecorado, se le acostumbraba a darle una corona. Entonces se le daba a los atletas o se les daba a alguien que tenían un lugar preeminente o un reconocimiento público. Entonces, ¿qué está hablando el Señor a la iglesia? En la iglesia en Esmirna va a pasar muchos desafíos, pero la iglesia debe saber que todos esos desafíos que ella está viviendo, si los creyentes vencen, el Señor les va a dar una corona, o sea, van a ser recompensados, galardonados. De eso nos habla la corona. Entonces vamos a hablar un poco, porque este lenguaje que el Señor usa para hablarle a la iglesia en Esmirna es un lenguaje que el mismo Señor usó, que Pablo usó bastante para hablarnos de la vida cristiana como una carrera que ha de ser recompensada cuando el Señor venga. Entonces vamos a ver varios pasajes. Primero miremos Filipenses 4:1, donde se nos muestra una iglesia que Pablo la considera como una corona suya. O sea, Pablo veía en los creyentes y el fruto y la vida de los creyentes algo en lo cual él podía gozarse y alegrarse. Era algo que traía gloria al ministerio de Pablo. Mira lo que dice Filipenses 4:1, dice: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Y ahí en 1 Tesalonicenses 2, Pablo vuelve a hablar a los tesalonicenses y usa ese lenguaje, mostrando cómo los creyentes eran su gloria, eran el fruto de su ministerio. ¿Y por qué usamos esto? Porque el Señor algún día va a tener hijos suyos que gracias a su vida y a la manera como se comportaron y andaron y vencieron, ellos van a ser la corona de su reino, ellos van a ser la piedra preciosa de entre su pueblo. Y así habla Pablo de los tesalonicenses y de los filipenses. Aunque tú te das cuenta que a veces les habla así a ciertas iglesias, también te das cuenta que a los corintios no les habla de esta manera, porque los corintios no era algo de qué gloriarse, ni algo de qué jactarse, sino que los corintios eran un problema, un dolor. Y a veces tú ves que en la iglesia hay cristianos que son una corona para el Señor, un gozo para el Señor, pero también hay cristianos que pueden llegar a ser un peso, un problema. Decía Pablo a los corintios: por quienes vuelvo a sufrir. O sea, hay cristianos que traen gozo y alegría, pero hay cristianos que por nuestra mala conducta podemos traer tristeza, vergüenza, dolor. Y mira lo que dice ahí en Tesalonicenses 2:19, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Entonces la corona nos habla de la gloria, del gozo que van a recibir los vencedores de la iglesia en Esmirna. Entonces vamos a hablar
un asunto relacionado directamente con la vida cristiana. La vida cristiana Pablo la va a comparar, como decíamos, y la corona nos habla de eso, de una carrera, de una lucha, de una competencia. Y la corona dice que cuando el Señor le puso la corona al caballo blanco, dice que era una corona porque Él salió para vencer. Entonces la corona nos habla de los vencedores. Amén. Entonces vamos a estudiar y vamos a ver qué pasajes nos hablan de la corona y que eso nos despierte para vivir nuestra vida cristiana de una manera adecuada. Porque hoy el cristianismo ha cambiado la perspectiva de la vida cristiana. Nosotros creemos que cuando somos cristianos, toda la paz, toda la bendición, todo el gozo de Dios, todas las promesas de Dios vienen a nosotros, y es verdad. Pero el Señor compara en un aspecto la vida cristiana como una carrera. Y una carrera implica muchas cosas, implica sacrificios, implica esfuerzo, implica vivir de cierta manera, que eso es lo que vamos a resaltar en ciertos pasajes. Filipenses, vamos a leer, Primera los Corintios, capítulo 9, verso 24. Ahí vamos a ver cómo Pablo compara la manera de vivir cristiana que él vivió con una carrera. Y vamos a ver cómo se debe correr la carrera. Con un deporte. 9, verso 24. Dice, parece que los corintios no sabían cómo era la vida cristiana y Pablo les está corrigiendo porque tenían una conducta, habían caído en ciertas cosas pecaminosas que dañaban su andar. Y Pablo como que comienza a exhortarlos de muchas maneras, y mira cómo les habla ahí en el verso 24, 9:24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio? O sea, Pablo va a comenzar a comparar la vida cristiana con los atletas que corren en el estadio. Todos a la verdad corren. O sea, independientemente el hecho de que un creyente ya sea creyente, por ser creyente ya está en una carrera. Pero a veces no sabemos que todos estamos corriendo, pero debemos saber que de todos los que corren, solo algunos van a llegar a la meta y solo algunos van a ser recompensados. ¿Sí? Todos somos salvos, todos somos hijos de Cristo, todos nacimos por el Espíritu y tenemos vida eterna. Pero de todos los que hemos nacido, todos los que estamos en esta carrera, no todos van a llegar a la meta. Y aún de los que lleguen a la meta, no todos van a ser recompensados. Por eso le dice el Señor a la iglesia en Esmirna: el que persevere hasta el fin y no me niegue, yo le daré la corona de vida. Entonces mira lo que dice: todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. O sea, todos están en una competencia, todos comienzan la carrera, pero de todos los que comienzan, solo uno se lleva el premio. Y ahora lo va a compenetrar con nuestra vida cristiana. Corred de tal manera que lo obtengáis. O sea que la vida cristiana es una carrera. Nosotros vamos en pos de la gloria. Cristo viene a reinar y nosotros vamos en pos de ese reino. Pero debemos saber que de todos los que vamos, no todos van a ser recompensados. Y Pablo nos dice que debemos correr de una manera, esforzarnos de una manera a tal punto que lleguemos. A mí me gustan, yo casi no veo televisión, pero hay un tipo de televisión que me gusta bastante y es los documentales de deportistas. El ver la vida de un deportista, cómo se esfuerza un deportista, cómo lucha un deportista para llegar a sobresalir en un deporte, eso a mí me emociona. Ese espíritu de competencia, ese espíritu de esfuerzo, de superación cada día en pos de algo, es algo que todo cristiano debería tener. Porque ciertamente cuando tú miras a un atleta, aún los grandes atletas de cada deporte, ellos han llegado ahí porque han corrido de cierta manera, ellos han luchado de cierta manera. No es que tú naces siendo un gran deportista, aunque tú tengas las cualidades físicas, eso se tiene que desarrollar y eso se tiene que ejercitar constantemente. Y así es la vida cristiana. Tú has sido llamado, Cristo vino para llevar muchos hijos a la gloria, pero no muchos van a llegar. ¿Por qué? Porque no muchos corrieron de la manera que debían correr para obtener el premio. Entonces hablamos de los vencedores, pero debemos saber que para poder llegar a ser vencedores tenemos que correr. Hablamos de una corona de vida que nos espera, pero hablamos que para obtener la corona tú tienes que correr de cierta manera. Tú tienes que ser un atleta cristiano de cierta manera. Y vamos a hablar de ciertas cosas que Pablo nos habla en los siguientes versículos
hablándonos de esto. Lo primero que Pablo dice es: corred de tal manera que lo obtengáis. Hay otro pasaje en Apocalipsis que dice que he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. O sea que no todos vamos a obtener la corona, sino que tal vez cosas que el Señor había preparado para mí, puede llegar otro que me la arrebate. ¿Por qué? Porque de la manera que yo estoy corriendo yo puedo perder la carrera. ¿Sí? Una vez yo vi una competencia de patinaje, iba en las Olimpiadas, iba un colombiano, hermano, y ya iba llegando a la meta, y antes de la meta comenzó a celebrar, y comenzó a fanfarronear, y sin darse cuenta venía uno detrás con un impulso que por estar gozándose y tranquilizándose, llegó otro y le robó la corona de oro. Tú puedes ver la tristeza de que creía ya haber ganado y llegando a la meta perdió la corona. Así hay muchos cristianos, hermano. Tú puedes haber recibido algo de Cristo, el Señor te puede haber llamado algo precioso, te puede haber dado un lugar precioso, pero si tú te descuidas, si tú bajas la guardia, si tú eres ligero, si tú pierdes tu conciencia de que no has llegado a la meta, puede llegar otro y quitarte el lugar que tienes, puede llegar otro y quitarte el llamado que tienes, puede llegar otro y quitarte el ministerio que tienes, porque aquí nadie tiene nada fijo. Si no corremos, si no luchamos, si no nos esforzamos, otros sí lo van a hacer. Si nosotros no oramos, otros sí van a orar. Si nosotros no nos sacrificamos, otros sí van a pagar el precio. Si nosotros no sufrimos por esta causa, otros sí lo van a hacer. Corred de tal manera que otro no te quite lo que el Señor te ha llamado a hacer, hermano. Esfuérzate, lucha, porque hay otros que sí lo están haciendo, y si tú te descuidas te quedas en el camino. En estos días veía el documental de este famoso futbolista Ronaldinho. Ese hombre llegó de un momento a otro a ser el mejor jugador del mundo. Cuando creo que fue en el 2005 o 2003 le dieron la copa de mejor, el trofeo de mejor jugador del fútbol del mundo, dice que el hombre llegó a un punto donde se sintió el mejor, y de ahí en adelante comenzó hacia abajo. Las siguientes temporadas comenzó hacia abajo, hasta que un punto que llegó el equipo, que lo había comprado por una millonada de plata, le dijo: ya no te necesitamos. Y llegó uno más chiquito, pero ustedes vieran cómo corre ese chiquito. Llegó Messi y lo desplazó. Y ese todavía sigue siendo el mejor del mundo, porque hermano, nosotros podemos llegar a un punto donde creamos que lo hemos obtenido todo, pero todavía no se ha acabado la carrera. Y tú puedes perder la carrera faltando 5 centímetros para la meta. ¿Usted ha visto esas competencias de atletismo que ganan es por centímetros? Correcto, de tal manera que nadie te gane. Si tú crees que has obtenido algo, no lo has obtenido todavía. Estamos en una carrera, ¿sí sabías, hermano? Estamos en una lucha y no todos van a ser galardonados. Y debe haber un espíritu en nosotros, un deseo por correr cada día más. Por si yo hacía esto antes, ahora hacerlo más. Por si antes era ferviente en algo, hacerlo todavía más. Porque si yo no lo hago, otros lo van a hacer. Que nadie te tome tu corona. Hay coronas que tienen nombres propios, pero que pueden ser perdidas por nuestra relajarnos en el andar. Vamos a ver un caso en el Antiguo Testamento. Primera de Samuel. Saúl, vas a la guerra, espera 7 días. Saúl ve la guerra, ve los filisteos y ve que el profeta no llega. Saúl se adelanta y violenta el mandamiento de Dios. Porque sí saben, hermanos, que así como cada deporte tiene su recompensa, un juez, un galardón, cada deporte tiene reglas. ¿Sí saben? Todo deporte tiene reglas. La vida cristiana también tiene normas, reglas, una manera de andar. Y tú notas que un asunto que comienza de Génesis y termina en Apocalipsis es la obediencia a Dios y la obediencia a su palabra. Y asimismo, cuando tú ves un atleta tiene ciertas normas. Él no puede violentar esas normas porque esas normas lo descalifican. Yo vi unas Olimpiadas también que venía un atleta de esas de marcha y venía pero adelantado de los otros, y cuando llega comienza a celebrar. Y cuando comienza a celebrar, comienzan los árbitros a sacar una bandera roja.
Él estaba celebrando, pero lo estaban descalificando. ¿Por qué? Porque en ese tipo de competencia él no puede despegar los pies del piso. ¿Sí han visto que caminan todos chistosos? Él no puede despegar los pies del piso porque eso ya sería trotar y es una carrera de, ¿sí? Una caminata. Entonces el hombre varias veces había violado eso. Y cuando llegó a la meta fue descalificado. Así, hermano, nosotros debemos saber que hay cosas en nuestro andar que si no se conforman a lo que la palabra dice, nosotros podemos ser descalificados. Yo no puedo correr la carrera como quiera, por más que quiera correr la carrera. Dios ha dado un mandamiento. Dios ha dejado su palabra. Y tú te encuentras con cristianos que te dicen, hermano, pero es que yo lo hago de todo corazón. Yo estoy sirviendo en tal lugar de todo corazón. Y tú te das cuenta que luchan, se esfuerzan, pero su servicio va en contra de la palabra de Dios. Por más que tú te esfuerces, por más que tú luches, si ese luchar y si ese andar no se conforma a las escrituras, estás violentando las normas que Dios estableció. En este caso vamos a ver que el Señor le dijo a Saúl, Saúl espera 7 días. Y Saúl no esperó 7 días. Entonces violó el mandamiento de Dios. Y eso hizo que se le quitara su corona y se le fuera puesta a otro. ¿Sí? ¿Conocen la historia, hermano? Mira, 1 Samuel 13:13. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que Él te había ordenado. En la Biblia tenemos mandamientos, tenemos ordenanzas. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, esto te lo digo para que sepas cómo conducirte. O sea, nosotros tenemos normas, nosotros tenemos unas escrituras que limitan nuestro andar, que nos muestran la guía por el camino. En el momento que nosotros nos salimos de la guía de Dios, aún por nuestros buenos deseos o por los deseos de otro, estamos actuando locamente porque estamos transgrediendo el mandamiento de Dios. Un ejemplo muy común. Hermano, ¿tú qué piensas de esto? El pastor me ha dicho, eso nos pasó hace poco, el pastor me ha dicho que tenemos que recoger tanto dinero y estamos trabajando y esforzándonos porque necesitamos edificar un mejor templo. Y trabajan y luchan y se esfuerzan y hasta obtienen el gran templo. Pero ¿dónde encuentras tú en la Biblia que Dios nos mandó a edificar templos? Entonces, podemos hacer muchas cosas que la palabra no dice. Y yo debo saber que la carrera que yo tengo por delante está claramente trazada por las escrituras. Y ese fue el mandamiento del Señor para Saúl. Y mira lo que le dice el profeta a Saúl. Locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que Él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. O sea, Saúl, si tú no estás dispuesto a obedecer la palabra, va a haber otro que sí la está dispuesto a obedecer. ¿Saben qué se dice de David? Nosotros hablamos muchas cosas cuando decimos David tenía un corazón conforme al de Dios. Cuando tú lees en Hechos el pasaje que cita las escrituras de David, dice, Dios se proveyó uno mejor, uno que tenía conforme a su corazón, que hará todo lo que Él le mande. O sea, el corazón que agradó al Señor de David era un corazón que era obediente al mandamiento. O sea, nosotros no somos llamados a correr de tal manera, somos llamados a correr de la manera que Dios nos ha mandado. Y si nosotros no lo hacemos, otros sí van a estar dispuestos a obedecer. Otros sí estarán dispuestos a correr. Y uno nota eso, hermano. Uno nota que a veces uno habla algo y hay hermanos que se levantan en contra porque a veces la palabra y el mandamiento de Dios puede ser engorroso. Pero así como hay unos que no lo gustan, hay otros que se inclinan delante del Señor. Señor, yo quiero obedecerte. Yo quiero guardar esto en mi corazón, yo quiero seguir tu palabra, yo quiero ser fiel a la visión, yo quiero caminar en pos de lo que tú me has mostrado por las escrituras. Así como hay gente que tiene comezón de oír, hay gente que está orando en el secreto, hermano. Hay gente que está buscando, hay gente que está perseverando. Así como hay jóvenes que están yendo en pos del mundo, aunque son cristianos, hay jóvenes que están yendo en pos de la santidad, en pos de la gloria, en pos de las cosas verdaderas. Y yo debo saber que si yo no corro, otro va a correr en mi lugar. Correr de tal manera que no nos pase lo de Saúl, que se le quitó la corona a Saúl y se le dio a otro mejor.
Dice: pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Otro sí lo va a guardar, otro sí lo va a obedecer, otro sí va a sufrir por eso. La importancia de que lo que el Señor nos ha hablado, lo que el Señor nos ha mandado, sea lo que trace el camino de nuestra carrera. ¿Sí? Recuerden que Saúl desobedeció el mandamiento de Dios porque miró al pueblo, porque miró a los enemigos y porque se miró a sí mismo. Nosotros podemos ver la situación de la iglesia, hermano. Nosotros podemos ver la situación del mundo. Nosotros podemos ver nuestras situaciones, pero nosotros debemos saber que lo mejor para nuestra carrera, independientemente de que las cosas estén cayendo, es obedecer la palabra de Dios. Así nos toque a morir a nosotros mismos. Señor, me ayude a honrarle, a obedecerle, porque esa es la manera en que yo estoy corriendo en pos de la gloria. Amén. Mira lo que sigue diciendo Pablo en otro pasaje, 2 Timoteo. No pierdan el que estamos leyendo porque vamos a seguir sobre. 2 Timoteo 2, verso 5. Dice: y también el que lucha como atleta. Esa palabra lucha, hermano. Uno a veces ve esos deportistas, hermano, y uno dice: oye, tan chévere tener la fama, el dinero, el lugar que ellos tienen, hermano. Yo vi también hace un tiempo un documental sobre el ciclismo, hermano. Oye, yo nunca había pensado que el ciclista le tocara sufrir tanto, hermano. 7 horas de competencia, 4 horas llegando en bus al lugar donde da la competencia, 4 horas devolviéndose, y tienen una dieta que no pueden comer muchas cosas. Usted ha visto que el deportista es delgado. Y llega y el otro día a las 4 o 5 de la mañana a otra competencia. Y a veces tienen que subir montañas terribles, súmele la lluvia, súmele el frío, súmele las tormentas. Ellos luchan para obtener dinero, ellos luchan para obtener un logro personal. Pero Pablo dice: todo el que lucha, pero como cristiano. Tú luchas, tú te esfuerzas, tú vas a la montaña y tú estás cada día pedaleándote, esforzándote, sacrificando, sufriendo el viento, sufriendo la tempestad, sufriendo las circunstancias, pero tú no las sufres porque las estás sufriendo, sino tú tienes la conciencia de que tú sufres por la meta, por la corona. Porque, hermano, cuando tú comienzas a pedalear y ese pedalear no tiene sentido, pues para eso te bajas y te devuelves. ¿Para qué sufrir? ¿Para qué pagar un precio? ¿Para qué esforzarnos? Porque hay una corona delante de nosotros. Porque hay una meta, porque hay un galardón, porque hay un Señor esperándonos, dispuesto a compartir su gloria con nosotros, dispuestos a darnos su reino. Por eso corremos, por eso nos levantamos cada día, y no es fácil. Vamos en contra de nosotros, vamos en contra del mundo, vamos en contra del ambiente, a veces vamos hasta en contra de los cristianos mismos. Pero vamos en pos de una meta preciosa, una corona que el Señor ha preparado para los que le aman. Y eso nos hace levantarnos cada día y esforzarnos. Claro, mi esfuerzo ya no es en una cicla, mi esfuerzo es orando, mi esfuerzo es leyendo la palabra, mi esfuerzo es santificándome, mi esfuerzo es no contaminándome con este mundo, mi esfuerzo es perseverando en mi mente en la palabra del Señor, meditando en Él cada día, mi esfuerzo es yendo a las reuniones, mi esfuerzo es teniendo comunión con los hermanos, mi esfuerzo es tapando mi boca para que no hable necedades, mi esfuerzo es guardando mis ojos cada día. Lucho, ¿por qué? Porque sé que hay una meta y corro en pos de esa meta, y no importa lo que está pasando. Usted ve el ciclista y al lado del ciclista hay gente en el camino, ¿se ha visto? Algunos aplaudiéndolo y otros abucheándolo. No importa que nos aplaudan, nosotros debemos ser conscientes que hasta ahora vamos corriendo. El Señor nos guarde de los elogios, porque es que no hemos obtenido nada, pero tampoco importa que nos estén abucheando. Porque si nuestra meta es Cristo, no importa lo que digan las demás personas. Yo tengo una convicción, mi deseo es llegar a la gloria, gústele o no le guste a los que están al lado mío.
Yo voy en pos de la meta. Y el deportista de alguna manera para obtener eso tiene que de alguna manera desprenderse. Usted ha visto una competencia, pueden ser patinadores o ciclistas del mismo equipo, pero a veces usted tiene que hasta abandonar al que es de su equipo porque usted va por la medalla de oro. No quiere decir que nos vamos a dejar en el camino ni nada de eso, hermano, pero quiere decir que a veces para llegar tenemos que ir solos. Si el Señor me ha hablado de esto, si el Señor me ha mostrado esto, aunque me toque ir solo, yo voy, porque esa es mi meta. Si me toca sufrir esto a mí, esa es mi meta. Y saben que por lo menos en el ciclismo el que va adelante siempre es el que sufre más, porque él soporta el viento. Se ha visto que todos los ciclistas cogen una línea y el que sufre el viento es el que va adelante. Hermano, usted tiene que aprender a ir adelante. Si usted le toca ir adelante y sufrir por su familia, sufra, usted va a tener corona por eso. Si usted tiene que ir adelante y sufrir por la iglesia, sufra, usted va a recibir corona por eso. Pero siga, corra, luche porque hay un galardón delante, esperándonos. Mira cómo lo dice Pablo. Y también el que lucha como atleta, pero luche correctamente. No es coronado, sino lucha legítimamente. Y una manera legítima, una vez vi una competencia, iba un patinador, pero no se ve casi, en cámara lenta tuve que mostrarlo. Iba compitiendo y vio que uno lo iba a pasar y lo cogió así, y lo jaló y se impulsó y ganó. Eso fue algo ilegítimo. Si tú miras, David luchó correctamente. David nunca atentó contra Saúl, ni le quitó el puesto a Saúl. Dios se lo dio. O sea, hay que andar, hermano, y luchar con amor, con paciencia, sin atentar los unos contra los otros. Yo voy hacia una meta y tal vez los hermanos no son conscientes de que vamos hacia la misma meta, pero eso no me da ni siquiera legalmente, según las normas de la competencia, de que yo atente contra los otros. Como le decía a un hermano hace poco, hermano, si usted es el único que siente en medio de los hermanos, si usted es el único que tiene el llamado, corra usted delante. Cada uno va a ser responsable por lo que haga, pero no atente contra los otros, porque eso ya es ilegítimo. ¿Se acuerdan de un hermano que hace esto? El Señor lo perdona todo. Cuando ve a su hermano comienza a ahorcarlo porque le debía algo. Ese estaba luchando ilegítimamente porque fue perdonado, fue amado, pero no se comportó con ese amor que es digno de la competencia y fue descalificado. Ese va a sufrir daño de la segunda muerte, como dice acá, que lo vamos a explicar dentro de 8 días, qué significa. Dentro de 8 días no, como dentro de 20 días, qué significa. Pero hay que luchar, no es coronado, sino lucha legítimamente. Hay un caminar legítimo. Mira este pasaje de Mateo 7:21. Llegan unos competidores a la meta y comienzan a celebrar. Y sale el juez con la bandera roja, hermanos. Y ellos habían hecho muchas cosas, pero no había sido un andar legítimo. 7:21. Mira lo que dice. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. O sea, no todos van a ser galardonados, no todos van a ser coronados, sino ¿quiénes? Los que luchan legítimamente. ¿Y cuál es esa legitimidad? Hacer la voluntad de Dios establecida en su palabra. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, o sea, van a llegar a la meta y van a decir, Señor, corrimos, Señor, luchamos, Señor, nos esforzamos. Y el Señor dice, no, corriste mal, luchaste mal. Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, no apruebo eso. No os conocí, o sea, no reconozco lo que hicieron. Apartados de mí, hacedores de maldad. O sea que esta competencia implica lo que nosotros somos y hacemos. ¿Por qué estamos hablando de esto, hermano? Que yo puedo correr, pero ¿qué clase de persona soy? ¿En qué sentido? ¿Cómo estoy caminando? Porque yo puedo hacer muchas cosas. Y es que, hermano, ¿por qué decimos esto? Nosotros tenemos un cristianismo que hoy se hace en cualquier cantidad de cosas. Pero las personas que la están haciendo
andan totalmente en contra de lo que ellos están anunciando. Yo me encontré hace poco una mujer, ya anciana, hermano, sufrida porque lleva años haciendo ayunos, años trabajándole al pastor, años sirviendo de una manera que ella dice que tú notas el agotamiento en su rostro. Pero mira, hermano, ella por servirle al Señor acabó con su matrimonio. Ella por servirle al Señor alejó a sus hijos del Señor. Ella por servirle al Señor y servirle al pastor, porque no le estaba sirviendo al Señor, a todo lo que el pastor la mandaba a hacer, allá iba. Destruyó su hogar, destruyó su vida, hasta tenía un negocio y lo perdió, hermanos. Y se esforzó, luchó, pero no legítimamente. No, hermano, a veces nosotros nos ponemos a hacer cosas que Dios no nos ha mandado a hacer. Hermano, yo he escuchado gente predicando, que cuando tú la escuchas predicar, uno necesita decirle, oiga, que alguien le predique al que está hablando. Porque predicando y no conocen al Señor, no conocen la verdad del Evangelio, están sirviéndole a Dios en su carne. Dios no los ha mandado a hacer eso. Siguen al pastor, siguen al liderazgo, siguen la organización, pero no están sirviéndole al Señor. Entonces no es solo correr, no es solo luchar, sino que debe haber algo legítimo. Y nada más legítimo, nada más verdadero que cuando el Señor comienza a hacer una obra en nosotros. Porque esa obra, ese trabajo que tenemos que hacer nosotros del Señor, comienza con nosotros mismos. Estos eran hacedores de maldad. Estos eran no conocidos. Su servicio no era aprobado por Dios, no era mandado por Dios, no era respaldado por Dios. Mira lo que dice el Salmo 127, verso 1. Cuando hablaba con esta mujer, sí que me retumbaban estos pasajes en la mente. 127, verso 1. Un pasaje que todos conocemos. Dice: si Jehová no edificare la casa. El trabajo del Señor, la edificación de la iglesia, no es ni comienza en nosotros, comienza en el dueño de la casa. En estos días me escribía una hermana: hermano Pablo, ¿por qué las mujeres no pueden enseñar en la iglesia? Y le dije, hermana, porque el dueño de la casa dijo así. ¿Por qué me pregunta a mí? Es que si la casa es para él, lo mínimo que podemos hacer es obedecer lo que él ha dicho. ¿No creen, hermano? Es que no es mi casa ni la casa de fulano de tal. Si Dios va a edificar su iglesia, Él la quiere y Él tiene un diseño para su iglesia. Y lo mínimo que nosotros podemos hacer es honrar y respetar a aquel que es dueño de la casa. Si fuera mi casa, yo la haría de la manera que yo quisiera, hermano. ¿No creen? Pero es que Dios ha mandado y su edificación debe conformarse a las Escrituras. ¿No creen? Si Jehová no edificare la casa, en vano, o sea, nosotros podemos hacer muchas cosas, trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Y mira lo que dice el Señor: es que yo me esfuerzo y me he esforzado, sí, pero por demás. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar. Y que comáis pan de dolores. Porque a veces nosotros ponemos nuestro trabajo y nuestro esfuerzo por encima de lo que el Señor hace, o ha dicho, o manda en su palabra. Pues que a su amado dará Dios el sueño. O sea, cuando hay alguien que está trabajando en pos de lo que es del Señor y es amado por el Señor, ¿por qué se caracteriza? Porque esa persona tiene paz y reposo. O sea, es una lucha, es una competencia, pero mira lo tremendo. Entre más nos esforzamos en la gracia, entre más acudimos a Cristo, más paz tenemos. Mira lo tremendo. Estamos corriendo, pero en la medida que más corremos, más interiormente nos sentimos satisfechos. ¿Usted se ha sentido eso? Hermano, tenemos que orar. Y orar es un esfuerzo, hermano. Cada día yo debo pararme y yo debo ser consciente que si no me esfuerzo por orar, ese día va a ser un día perdido. Pero cuando me esfuerzo por orar y oro, yo me doy cuenta que en la oración obtengo reposo y paz. Mira lo tremendo. Es un ejercicio de la piedad. Pero entre más me ejercito, más siento paz. Más me siento satisfecho. ¿Sí? Esa satisfacción que produce el Espíritu Santo por saber que estamos haciendo lo que debemos hacer.
Hermanos, y nosotros decimos, debemos esforzarnos por leer las Escrituras. Ocúpate en la lectura, no dejes de leer. Y es un esfuerzo, pero cada vez que leo, encuentro a Cristo y tengo paz. Sí es un esfuerzo, pero en ese esfuerzo y en ese caminar con Cristo, el Señor a sus amados les da paz. Oh, satisfacción. ¿Y saben que eso es la base de todo lo que hacemos? Cuando tenemos paz, reposo en nosotros, podemos caminar. ¿Sí? Vamos a Gálatas 2, verso 1. Mira que Pablo habla de un asunto bien tremendo, hermanos. Sí somos llamados a correr, pero de cierta manera. Pablo le dice a los mismos Gálatas que ellos habían comenzado bien la carrera, pero alguien les estorbó. O sea que en el camino no solo estamos luchando en una competencia donde debemos esforzarnos de muchas maneras, sino debemos saber que van a haber cosas que van a estorbar el camino. Y que podemos comenzar bien y terminar mal, comenzar en el espíritu y terminar en la carne. Pero mira las palabras que Pablo usa en Gálatas 2, verso 1. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. O sea, Pablo va a Jerusalén, pero mira esta frase de Pablo. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano. Esto es un asunto bien tremendo, hermano, y ahorita lo vamos a ver porque hay competencias donde tú ya estás en la competencia pero no estás corriendo. ¿Se ha visto las carreras de relevo, hermano? Son varios atletas y ya están en competencia y algunos ya están corriendo, pero a veces yo no debo correr aunque es una carrera. ¿Sabe cuándo debe correr el personaje? Cuando recibe en la mano el testimonio. Por eso yo hablaba ahorita del predicador que predica antes de conocer el evangelio. ¿Sí me van a entender, no? Yo para correr primero debo recibir. Yo para luchar primero debo ser preparado para la guerra. Porque si no, cuando vaya a la guerra, voy a perder la guerra. ¿Sí? Un jugador de fútbol para ir a un partido tiene que primero entrenarse. ¿Sí? Y Pablo se dio cuenta que antes de ir a correr, el Señor tenía que prepararlo y pasaron, mira, 14 años siendo preparado para correr la carrera. ¿Saben? A mí me preguntan cuál fue el problema siempre de Saúl, que no estaba preparado para reinar. David pasó años de su vida al Señor tratándolo, preparándolo para reinar. Y cuando llegó estando reinando, casi se tuerce. Más de una vez como que pecó y cayó. Y aún así había sido preparado. Imagínate el que no estaba preparado. Una vez vi una pelea de boxeo, pero como aficionado. Entonces entra un boxeador así, todo musculoso y todo. Y eso comienza a fanfarronear. Y llega otro que no se veía ni musculoso, y comienzas a pelear, hermano. Y comienza esa lucha. Y comienza la pelea de estos dos peleadores. El uno era grande y aparentemente parecía muy fornido. Pero cuando comenzó la competencia, el otro que no parecía tan grande y fuerte, lo cogió y en 5 minutos lo botó a la lona. ¿Por qué? Uno estaba preparado y el otro no estaba preparado. Hermano, prepárese para luchar porque van a venir las pruebas. Y si usted no está preparado, las pruebas lo van a derrumbar. Muchos van de piso a piso, pum, golpe tras golpe y al piso, porque nunca tuvieron conciencia de que debían prepararse para las circunstancias que venían. Luche. Un hermano decía, un predicador en estos días que escuchaba decía esto: la vida cristiana es un deporte de alto riesgo. Si usted no está preparado, va a sufrir bastante. ¿Se ha visto que hay deportes que no son solo deportes, sino son de alto riesgo? Digamos, si un esquiador sale a esquiar y no sabe esquiar en un salto de eso, puede quedar inválido. Así es la vida cristiana. Si usted no se prepara para ciertas cosas que va a vivir, en el camino va a quedar descalificado. Va a quedar amargado, va a quedar apartado, va a quedar frustrado. Debe prepararse.
porque las pruebas vienen. Es una lucha, es una competencia. Si usted ve un boxeador recibe muchos golpes. Prepárese a recibir golpes, porque si no, cuando los reciba va a salir llorando y escandalizado. Es una lucha, es una pelea, es una competencia. Solo los valientes llegan al final. Muchos salen llorando, muchos retroceden solo viendo lo que viene. Usted prepárese a pelear y a luchar, porque no va a ser fácil. Si fuera fácil, no habría una recompensa. No corra en vano, sométase al Señor. Dígale: Señor, aquí estoy, prepárame, muéstrame mis tiempos, cuándo debo ir, cuándo no debo ir, qué debo hacer, qué no debo hacer, cuándo debo hablar, cuándo debo callarme, cuándo debo mostrarme, cuándo debo esconderme, cuándo debo servirte, cuándo debo hacerme a un lado, para no correr en vano, Señor. No me dejes esforzarme en vano. A un competidor profesional no le permiten competir aficionadamente, ¿sí? Si usted juega fútbol y usted, siendo jugador de fútbol profesional, se pone a jugar fútbol en el barrio y se lesiona, se mete en un problema legal con el equipo. ¿Por qué? Porque hay una competencia profesional. Nosotros a veces nos desgastamos en cosas que no debemos desgastarnos. Hermano, ¿por qué tú llegas a dormirte a una reunión? Porque tal vez pudiendo descansar para llegar firme a la reunión, estás en internet. Estás trasnochando en cosas que son vanas. Y las fuerzas que tienes, la capacidad que tienes, las perdiste en cosas vanas. Entonces llegas a reunión y estás como las 10 vírgenes, cabeceando. ¿Por qué? Porque no le dedicamos ni el esfuerzo, ni el tiempo, ni lo que se merecen las cosas del Señor. Y sí gastamos el tiempo en cosas que son baratías, vanas, superficiales, que no nos sirven de nada, vanas. Mira lo que dice: pues subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación en el evangelio que predico entre los gentiles. O sea, Pablo no solo no corrió en vano, sino esperó que aquellos que el Señor había puesto en su época, aquellos que el Señor había levantado, le pusieran el testimonio en la mano, para que Pablo pudiera salir a correr, a hacer lo que el Señor lo había mandado. O sea, un sometimiento aún a lo que Dios ha establecido. Yo puedo querer correr, yo puedo querer hacer, pero si yo me levanto contra lo que Dios ha establecido, me estoy levantando contra Dios mismo. ¿Sí? El Señor nos ayude, hermanos. Se dice de los escribas y fariseos que ellos corrían hasta el otro lado del mar para hacer un prosélito, y una vez lo hacían prosélito, lo hacían 2 veces más hijo del infierno. Nosotros conocemos personas que están corriendo a otros países, y cuando tú llegas a ver lo que están haciendo en otros países, solo han sembrado contienda, disensión, ira, celos, envidia. Corrieron, pero corrieron mal. Y una vez han hecho lo que han hecho, solo traen consecuencias a la obra que debería prosperar, la obra de Dios. Entonces no solo debemos correr, hermano, debemos correr legítimamente. El Señor nos guarde, hermanos. Vamos a ver, volvamos otra vez a 1 Corintios 9:24, que era el pasaje que estábamos leyendo. Pablo habla de la lucha, de abstenerse, de luchar, pero mira que Pablo va a hacer un énfasis en su cuerpo. Dice en el 9:24: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, y esto es una característica que tiene todo atleta, se abstiene de todo se abstiene. Miren, hermanos, un camino en pro de la gloria, un camino en pro de lo que Cristo tiene para nosotros, es un camino de santidad. Si usted sigue siendo el mismo cristiano que suspira y palpita por un equipo de fútbol, si usted sigue siendo el mismo cristiano que ama la música del mundo que otros aman, si usted sigue siendo el mismo cristiano que tiene las conversaciones con las mismas personas impías que tiene antes, es que usted se le ha olvidado que tiene una meta y una carrera. Usted debe despojarse, usted no debe conformarse a este mundo, sino seguir. Si la gente suspira por
por el mundial de fútbol, usted debe suspirar por la gloria de Dios, usted debe suspirar por el reino de Dios, usted debe santificarse. Aquellos, como leíamos ahorita en la reunión, aquellos que llevan los utensilios de Jehová santificados. Yo no puedo servirle al Señor y ser igual de mundano a mis compañeros de la universidad. Yo no puedo servirle al Señor y ser igual de mundano a mi familia. Yo debo santificarme, buscar el secreto del Señor, buscar la oración, buscar la palabra y cada día conformar mi vida a lo que el Señor dice. No os conforméis a este mundo, porque hay muchos que están perdiendo la batalla. Yo debo abstenerme. ¿Se acuerdan de Daniel? ¿Qué hizo Daniel? Se propuso en su corazón no comer de la mesa apartada a Faraón, al rey de Babilonia. ¿Saben cuál es la mesa de Faraón? La mesa de los demonios, la idolatría. ¿Saben cuál es la mesa del Faraón hoy en día? ¿Saben cuál es la mesa de los demonios hoy en día? DirecTV, hermano. Usted vive la feria de las vanidades. Todo lo que el alma del hombre quiere, en todos sus colores y canales está ahí, para que usted se alimente igual que se alimentan los impíos. Estábamos en la finca de un hermano y habían unos corderos. Y el cordero le sirvieron la comida, pero la comida estaba mezclada con mugre. ¿Sabe qué? El animalito se puso ahí y no comía. Y se puso ahí y no comía. Entonces le dije al hermano, oye hermano, ¿por qué ese animal no come? Porque es un animal limpio. Traigo a la cabra y se lo come. Traigo al puerco y se lo come. ¿Sabe que Satanás hoy nos ofrece tantas cosas, hermano? Pero el que es limpio, aunque tenga eso al frente, él se va a abstener de eso. Él se va a guardar de eso. El Señor nos ayuda, hermanos. No somos animales impíos, hermanos. Somos animales limpios. Y nuestra carrera se va a caracterizar porque cada vez estamos buscando más la santidad. Ay, hermano, eso es ser legalista. Hermano, si un atleta no se abstiene, nunca va a poder luchar la carrera. Ustedes saben que ¿cuál es el instrumento de un atleta? Su cuerpo. Imagínate un atleta, un ciclista con una barriga así, porque come de todo. Y así hay cristianos. Tú hablas con ellos y tú notas que comen de todo. Pero así mismo es su carrera. Ay, hermano, no hable esas cosas. Hoy al cristiano le gusta que le hablen de todo menos de santidad, hermano. Porque nos hemos vuelto tan mundanos que cuando se nos habla de ciertas cosas, no nos gusta. Señor, tenga misericordia de nosotros, hermano. Porque a veces no solo somos mundanos nosotros. Cogemos y pagamos una parabólica y sentamos a todos los hijos a ver eso. Imagínate un día, un hermano diciéndome, hermano, no sé por qué mi hijo es tan rebelde. Y yo estaba hablando con el hermano acá y el hijo sentado viendo un canal de televisión que es La Mesa de los Demonios. No me acuerdo cómo se llama, pero es famosísimo. NTV. Y el niño viendo NTV, mi hermano, basura. Y el papá dice, pero ¿por qué mi hijo será así? ¿Por qué tu hijo va a ser? ¿Saben qué decía la ley? No traerás ningún anatema a tu casa, porque maldito serás tú y toda tu casa. Si tú traes cosas a tu casa que no honren al Señor, eso va a traer maldición a los tuyos. Hermano, ¿cómo hago? No, pero ¿cómo lo voy a hacer? Pues que usted es el que paga la parabólica o la paga su hijo de 5 años. ¿Por qué trae esa basura a su casa, hermano? Santifíquese. De todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. O sea, no corro por correr. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo. ¿Por qué? Porque yo sé que hay un mal terrible en mi cuerpo, hay un pecado terrible en mi cuerpo, el cual si yo no lo trato, si yo no lucho con esto me va a causar problemas. ¿Qué hay en mi carne que me puede causar problemas? Lujuria, ¿sí?
Y si yo tengo la naturaleza o la tendencia natural a ser lujurioso, yo debo luchar con mi lujuria. Yo debo cuidar mis ojos, debo cuidar lo que veo, debo cuidar lo que oigo, debo cuidar las conversaciones que tengo con las personas para que eso no estimule mi lujuria. ¿Yo con qué debo luchar? Con mi ira. Porque si yo soy una persona iracunda, yo debo cuidar las situaciones, cómo contesto, cómo escucho a las personas y constantemente ponerle límite a mi lengua. Porque si hay algo que me puede descalificar, así como lo decíamos ahorita, como el adulterio, también me lo puede ser, ¿qué? Mi murmuración, mi chisme, mi ira, mis celos, me puede descalificar. Entonces yo debo luchar conmigo para que yo no pierda la carrera. ¿Sí? De todo me abstengo, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Uy, mira qué serio, hermano. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Esto no es que él pierda la salvación, pero sí la corona. Yo poder hablarle a muchos y yo mismo a perderme en ese camino. Hay un pasaje ahí en Romanos 13 que habla de este luchar, de este golpear mi cuerpo, de este abstenerme. Aunque hermano, si usted quiere, como le decía un pastor, le preguntaba un joven a un pastor, pastor, ¿qué pasa si yo me caso con una mujer incrédula? ¿Yo lo puedo hacer? ¿Tú lo puedes hacer? Pastor, ¿yo puedo emborracharme? Sí, tú lo puedes hacer. Pastor, ¿yo puedo caer en adulterio? Sí, tú lo puedes hacer. Lo que no puedes hacer es entrar en el reino. O sea, tú puedes hacer muchas cosas, pero si tú estás en pos de la meta, hay cosas que no vas a poder hacer. ¿Sí? Mira cómo lo dice Romanos 13, verso 13. Dice, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías. Pablo le habla a los romanos y era porque los romanos eran perversos. Comenzaban a comer en sus orgías, en sus borracheras y eso hacían una cosa, comían y cuando ya estaban llenos se producían el vómito para seguir comiendo. Sus fiestas eran cosas pero horribles, hermano. Y uno se da cuenta, en el mundo en la Navidad eso lo que hay es comida y hay trago. Pero eso lleva al desenfreno de la gente en la carne, ¿no? Sí. Y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo. Y no proveáis para los deseos de la carne. O sea, yo lucho y me abstengo ¿de qué? De todo lo que produce o estimula mi carne, mi pecado. Y mira cómo lo dice ahí en el verso 12, capítulo 12, Romanos 12. Dice, así que hermanos, verso 1, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Mira lo tremendo, hermano. Nosotros sabemos que en este cuerpo habita el mal. En mi cuerpo no mora el bien. Pero Pablo dice, presenta tu cuerpo. ¿Por qué, hermano? Porque donde esté nuestro cuerpo estamos nosotros. Y según el uso que le demos a nuestro cuerpo, así nos volvemos útiles al Señor. Y hay algo que, de verdad, hermano, hay cosas que no son malas. Un ejemplo, no quiero ir con sensibilidades, pero solo un ejemplo, hermano. Hacer un deporte físico no es malo. ¿Sí? Tú puedes hacerlo y no es malo. Pablo dice que para poco aprovecha, pero no es malo. Pero cuando tú gastas fuerza 2-3 horas en ese día por hacer ejercicio físico, pero no tienes la capacidad física para orar 1 hora y estar 1 hora escuchando la palabra, sino que te duermes. Tú debes poner en prioridad, ¿yo voy a gastar las fuerzas de mi cuerpo en las cosas del Señor o las voy a desgastar en cosas que no tienen sentido? ¿Sí me hago entender, hermano? Nosotros a veces, hermano, nosotros somos débiles. Débiles. Y a veces la poca fuerza que tenemos la gastamos en cosas vanas. ¿Sí? Pudiendo, y Pablo dice, presenta tu cuerpo, Señor, mis manos, mi mente, mi corazón, mi vida, todo mi ser, te lo presento a ti. Para que esto que es débil, que es vano, tú lo uses para tu gloria, Señor, como un sacrificio.
¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que yo estoy en una carrera y a veces estoy gastando el tiempo y la fuerza en algo que no tiene sentido y estoy perdiendo mi corona. Hermano, esto es tan serio porque cuando usted ve una competencia, los únicos que ríen y se alegran son los que ganan. El cristianismo, para algunos cristianos, el día de la venida del Señor va a ser un día terrible y triste, hermano, como lo vamos a ver cuando hablemos de la gehenna y el daño de la segunda muerte. Vamos a leer otros pasajes. Vamos a ver uno que llegó a la meta y obtuvo la corona. Segunda de Timoteo 4, hermano. El ejemplo de uno que fue galardonado, aunque va a ser galardonado, pero él ya hablaba como si hubiera llegado a la meta. Segunda Timoteo 4. Este ejemplo de este hombre, hermano. Señor nos ayude a ser como él. A imitarlo como él imitó a Cristo, hermano. Segunda Timoteo 4, verso 6. Dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cerca. O sea, Pablo ya se vio que ya lo iban a matar por Cristo. El tiempo de él estar aquí en la tierra se le había acabado. Y eso era lo que Pablo deseaba. Pablo decía: uy, yo quiero estar con el Señor. Si me toca estar acá es porque Él todavía me tiene algo para hacer en mi carne. O sea, por en pro del beneficio de la iglesia. Pero yo ya quiero estar con el Señor. Y corrió y llegó. A tal punto que él dijo: ya estoy listo. Pero mira lo que dice Pablo: he peleado la buena batalla. He acabado la carrera y he guardado la fe. ¿Saben qué, hermano? El sufrimiento, el esfuerzo es hasta ese día, hasta cuando se acabó la carrera. Llegamos ya, cuando un atleta, por más que corra, apenas pase la meta, ya no sigue corriendo. ¿Por qué? Porque llegó. Y este hombre habla como si ya hubiera llegado. Pero hay 3 frases de él que quiero que resaltemos y miremos. Dice, primero, he peleado la buena batalla. Miren, hermanos, como decíamos al comienzo, una pelea. ¿Ustedes han visto Rocky? Cuando usted siempre ve Rocky cuando termina las peleas gana, pero todo golpeado. Hermano, eso quiere, el hecho de que ganemos, el hecho de que venzamos no quiere decir que no vamos a tener heridas. Es más, nuestras heridas van a ser evidencia ¿de qué? De que peleamos. Mira cómo Pablo habla en otros pasajes. Este pasaje me causa impresión. Segunda Corintios 4, verso 7. Pablo un día le dijo a los Gálatas, busque 2 Corintios 4:7, pero mira lo que dice Pablo: de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. O sea, Pablo mostraba su cuerpo y literalmente Pablo mostraba que él tenía las heridas por el trabajo que el Señor le dio. Pablo mostraba que realmente había peleado y decía: he batallado con fieras, ¿sí? Porque a veces nosotros queremos que predicar y que todo el mundo nos diga amén. Y sí, a veces hay gente que nos dice amén, pero también hay lugares donde llegamos y vamos a comenzar a hablar y el hermanito no hemos comenzado a hablar y ya se está enfureciendo contra nosotros, ya se está cerrando su corazón y comenzamos a hablar y no falta el que contradice, no falta el que se levanta y no falta que el diablo va a comenzar a usar cosas en contra de la predicación del evangelio. ¿Sí? Esto no es un colchón, no es un colchón de plumas, hermano. Estamos en una pelea y debemos ser conscientes de eso. Y debemos ser conscientes de que vamos a recibir golpes y vamos a tener heridas en el camino. Pero como decía una vez el hermano Alducín, de valientes no es pelear, de valientes es caer y levantarse y seguir. Y volver y ser golpeados y volver y levantarse y seguir. ¿Sí? Porque el cobarde al primer golpe abandona. Pero Pablo tenía la espalda llena de cicatrices. Pero él decía: esas son las marcas del Señor Jesús. Pero mira cómo habla este hombre que peleó y acabó la carrera. Ahí en el 4, verso 7. Dice: pero tenemos este tesoro, o sea, el ministerio glorioso que el Señor le había entregado a Pablo, dice, en vasos de barro. ¿Por qué si el Señor nos ha llamado a pelear, nos ha hecho tan débiles? ¿Para qué, hermano? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros.
El Señor me lleva y permite que yo sea tan frágil que cada vez que experimento la fuerza, el poder, la gloria en el ministerio, yo me dé cuenta que no es algo mío, sino es algo que proviene por Dios mismo. Me reviste, me capacita, me llena por dentro a tal punto que yo puedo hacer lo que hago, pero me doy cuenta que no soy yo mismo. Que es la gracia, que es la luz, que es la fuerza que proviene de lo alto. Y aún así nos sigue dejando siendo débiles. Y viene cada día para socorrernos, para ayudarnos, para fortalecernos. Pablo, aunque peleó la batalla, no era un hombre fuerte, hermano. Era un vaso débil. Dice y describe su debilidad de varias maneras. Que estamos atribulados en todo. O sea, Pablo en su caminar se vio angustiado por todo. ¿Por qué? Atribulado por todo. ¿Por qué? Porque Pablo era una oveja. Aquí el único verdadero gran pastor es Cristo. De resto todos somos ovejas. Y si tú comienzas a ver la estructura del animal, el animal es un animal nervioso. Es un animal temeroso, es un animal que no tiene cómo defenderse. Todos los animales, así sea con la boca, con las garras, tienen alguna. La oveja no, la oveja es débil. Y de verdad que yo me angustio por esto, me angustio por los problemas, me angustio por mis hijos, me angustio por mi familia, me angustio por la economía, me angustio por la iglesia. Todo me angustia, todo me atribula, a veces todo me pone nervioso. Pero aunque yo veo todo eso contrario, aún mi cuerpo contrario, todas las situaciones que pudieran llevar a desesperarme, como a Pablo también le pasaba, mira lo que dice Pablo, mas no angustiado. O sea, tengo tribulaciones, tengo problemas con mis hijos, tengo problemas con mi familia, tengo problemas económicos, tengo problemas en salud, pero yo he acostumbrado que aún en la angustia de mi alma, yo tengo que comenzarle a decir a mi alma, alma, no te inquietes, acuérdate del Señor, Él es el que sana tus dolencias. Y eso no lo hace nadie. Yo le digo a mi alma, acuérdate del Señor. ¿Por qué te angustias, alma mía? ¿No te acuerdas que es el que sana tus dolencias? ¿No te acuerdas que Él es el que perdona tus iniquidades? ¿No te acuerdas que Él es el que saca del pozo tu vida? ¿No te acuerdas que Él es el que te corona de misericordia? ¿No te acuerdas que hace un año estabas angustiado y cuando clamaste en la angustia Él te oyó y te libró de tus temores? ¿Por qué te angustias, oh alma mía? Entonces, sé que estoy atribulado y tal vez Dios no me va a quitar la tribulación, pero yo he aprendido a correr y a arrodillarme y a clamar en su presencia, y Él, cuando yo vengo a Él, Él me da paz. Él me dice, yo estoy contigo, no tengas temor, yo soy tu Dios que te esfuerzo, sé valiente. A pesar de mis tribulaciones, yo puedo hallar consuelo en la presencia del Señor. No estoy angustiado, hermano. Soy débil y las tribulaciones hacen que el vaso se fuera a romper, pero yo confío en el Señor, en mis angustias. Yo sé que mi Dios, al Dios que yo sirvo, es un Dios bueno, que su misericordia es nueva cada mañana, que no me abandonó ni cuando yo era un impío y me salvó con la sangre de su Hijo. ¿Cuánto más no me dará lo que necesito ahora que estoy en la carrera? En apuros, hermanos, nosotros vivimos en un mundo así, en un mundo donde afanes por todo, pruebas por todo, no hay tiempo para nada. Pero a pesar de todos los afanes que encontramos en esta vida, mira lo que dice Pablo, mas no desesperado. O sea, yo voy y a veces me toca levantarme temprano, me toca hacer esto, me toca hacer esto, me toca hacer esto, y quisiera ocupar el día para esto, pero no puedo. Pero a lo último sé que el Señor sabe y Él conoce todas mis situaciones. Y que como Él me ama, todo me ayuda bien. Y que no me voy a desesperar. El Señor sabe hasta cuándo yo voy a soportar esta situación, hasta cuándo me la permite vivir. Así con la prueba nos dará la salida. Y no me desespero, no salgo corriendo, no abandono la carrera. Porque aunque siento el viento en contra de mí, hay algo que me sostiene y es saber que el Señor tiene algo precioso para los que le aman. Que después de la prueba viene la bendición, viene la gracia, viene la recompensa. No, como decía Pablo, no es en vano el trabajo que hacemos. Dice, no desesperados, perseguidos. Pero a pesar de todo lo que quieren hacer en contra de mí, yo hallo refugio en el Señor, mas no desamparados. Esta es la que más me parece tremenda.
derribados. Como el boxeador, usted ha visto que el boxeador a veces llega ahí, ¡pam! Pero todavía tiene 10 segundos para levantarse. Usted puede haber caído, hermano. Usted puede haberse tropezado. Usted puede haber sentido que está en el piso, hermano. Pero el Señor lo puede levantar de ahí. Puede estar derribado, hermano, pero no está destruido. Mientras haya tiempo, mientras haya vida, hay oportunidad. Porque esta pelea, hermanos, téngalo por seguro, en esta pelea varias veces vamos a caer. Pero si el cristiano es fiel, va a ser como Rocky, siempre gana. A pesar de que lo tumben 30 veces, siempre gana. Pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús. O sea, los golpes, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. O sea, que esos golpes, en vez de matarnos, hermano, producen vida en nosotros y en otros. Gracias al Señor por las heridas, porque esas son las que el Señor ha usado para que nosotros consolemos a otros en sus tribulaciones. Con el consuelo que somos consolados, podemos consolar a otro. Mira lo que sigue diciendo Pablo. Ahí en el 2 Timoteo 4:7. He peleado la batalla, he acabado la carrera. Vamos a leer un pasaje en Filipenses 3. Pablo dice, he peleado la batalla, pero no solo peleó. Dice, he acabado la carrera. O sea, Pablo ya no estaba celebrando, sino él ya había pasado la meta y llegó. Pero hermano, nosotros debemos saber que eso lo dijo Pablo al final de su vida. Nosotros todavía no hemos llegado a la meta. Vamos a escuchar a Pablo antes de llegar a la meta. Mira cómo dice Pablo antes de llegar a la meta. Filipenses 3:12. No que lo haya alcanzado ya. Hermanos, no hemos alcanzado hasta ahora nada. Si nosotros tenemos eso seguro, eso nos va a ayudar a esforzarnos cada día. No hemos alcanzado hasta el momento la meta. Tenemos un camino por delante. Ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. O sea, tal vez yo he tenido momentos en mi vida cristiana gloriosos, hermano. Tal vez el Señor ha hecho cosas preciosas en mi vida. Pero yo debo ser consciente que sigo porque no he llegado. No he alcanzado nada. Puedo perder, como decíamos al comienzo, a lo último la carrera. ¿Se acuerdan de Moisés, hermano? Uy, a mí esa parte de Moisés me parece tan terrible, ¿no? La carrera era en pos de Canaán. Llegó a la puerta de Canaán y solo la pudo ver de lejos, porque en un arrebato de ira destruyó todo lo que había construido. ¿Saben qué dice la palabra? Que al que es tenido por sabio en el pueblo, una locura daña todo el perfume. Como el mosco que cae en el perfume del perfumista, así una locura para el que es tenido como sabio entre el pueblo. Una sola locura nos puede dañar el caminar. Ayer hablaba con un hermano. El hombre cayó en un problema sexual, hermano. Y pidió perdón y lo perdonaron los hermanos. Pero él me decía, hermano, voy a la reunión y los hermanos todavía me miran con un recelo. Entonces le dije, hermano, usted con esa pequeña locura acabó con su testimonio. Van a pasar años tras años para que usted lo vuelva a recuperar. Porque usted era tenido entre ellos como un sabio. Así fue Moisés. Si el Señor no le permitió las locuras a Israel, mucho menos a Moisés, que era el que representaba a Dios. Solo pudo ver la tierra prometida de lejos. Imagínate tú estar llegando a la carrera y quedar en lo último y ver cómo coronan a otros. Hoy el Señor tenga misericordia de nosotros, hermano. Moisés perdió la carrera a lo último, hermano. Dice, sino que prosigo para ver si logro asir aquello para lo que fui también nacido por Cristo Jesús. O sea, para ver si logro obtener aquello por lo cual Cristo me obtuvo. Porque es que, hermano, la voluntad de Cristo es prepararnos para su gloria, para coronarnos con Él.
Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Y saben que en el cristianismo hoy es muy famoso que cuente su testimonio. No, yo me convertí y eso fue así, un milagro. Y sí, eso es muy bonito, pero eso ya quedó atrás, hermano. Tú tienes que seguir. Porque eso fue glorioso en su momento, pero ahorita hay que seguir porque no hemos llegado a la meta. ¿Sí? Estamos leyendo el testimonio de uno que llegó a la meta. Pero nosotros, una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante, prosigo a la meta, al premio, esa es la corona, del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Un hermano tiene un folleto muy bueno, el hermano J.C. Ryle, y el folleto se llama ¿Estás luchando? ¿Estás luchando o ya estás conforme? ¿O estás luchando? ¿O estás tranquilo o hace tiempo dijiste ya perdí y ya te entregaste a la vida? ¿O estás luchando? Es una pregunta que yo debo hacer cuando me levanto. Señor, hoy estoy luchando. Hoy estoy corriendo, Señor. Hoy estoy avanzando a la meta. El último aspecto que dice Pablo ahí en ese versículo dice: he acabado la carrera, he guardado la fe. Vamos a leer unos pasajes ahí en Judas para ir terminando. Judas 1, verso 17. Hermano, cuando usted ve al ciclista, ¿se ha visto que el ciclista va en la carrera y al ciclista le van pasando botilitos de agua? Entonces él toma agua porque si no se alimenta, no va a llegar a la meta. La fe, hermano, es la provisión de Dios. Aquí nos está hablando de esa fe de creer, si nos está hablando de la fe de la provisión de Dios, la fe que una vez nos ha sido dada, o sea, la verdad de las escrituras que una vez nos fue dada a todos los santos, el depósito. Pero yo debo saber que yo no voy a poder llegar a la meta si no me alimento bien. Y ese alimento bien es la palabra de Dios. Deja de reunirte 20 días y deja de escuchar la palabra a ver cómo te va en tu carrera. Desánimo, pecados, frustración, amargura, cargo de conciencia, el mundo sustentable. ¿Por qué? Porque no te estás alimentando. Si tú no te alimentas cada día, buscas constantemente la palabra, la comunión del Señor, te vas a secar. No vas a tener fuerzas para pelear. ¿Sí? Vas a ser debilucho. Mira lo que dice, y es un llamamiento para nosotros, Judas 1:17, algo que hizo Pablo. Pablo guardó la fe, hermano. Dice: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ese es guardar la fe. O sea, guardar la fe es que yo constantemente con mi mente estoy volviendo y recordando las santas palabras que Dios me dejó por las Escrituras. Yo digo que el ejercicio más útil en la vida cristiana es la meditación. ¿Por qué? Porque tú puedes sentarte 2 horas en internet y ver una predicación, 1 hora y media y leer un libro, y eso es bueno. Pero si tú no eres una persona de que mastica y medita lo que tú has leído, eso que leíste o eso que escuchaste lo perdiste. Puede haber días que tú no puedas leer ni escuchar una predicación, pero si tú eres una persona que constantemente en tu mente estás meditando en la palabra, buscando al Señor, siempre vas a hallar alimento. Que la palabra de Dios more abundantemente en nuestro corazón. Ahí en el 20 dice: pero vosotros, 1:20, amados, edificados sobre vuestra santísima fe. O sea, yo debo saber que mi vida debe crecer y ser edificada sobre la fe. ¿Cuál es la fe? Las palabras de las Escrituras. Yo debo cada día meditar, yo debo cada día tener en cuenta lo que el Señor ha dicho. Claro, en unión a la oración y a la comunión con Dios por el Espíritu. Dice, orando en el Espíritu Santo. Más adelante vuelve a decirlo. Más atrás, mira cómo lo dice atrás en el verso 3. Amados,
por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos. O sea, él tenía una carga, Judas tenía una carga por los hermanos. ¿Cuál era la carga? Que contendáis ardientemente por la fe. Que guarden la fe, que peleen por la fe. Hermano, no hay un cristiano más útil, no hay un cristiano más necesario en la vida de la iglesia que aquel que es celoso por la verdad y contiende por la verdad. Hermano, usted ha sentido que alguien habla mal de la verdad y usted siente ese fuego que no lo deja callarse. A usted le irrita cuando el testigo de Jehová dice una mentira, o el mormón dice una mentira, o el ateo atenta contra su Dios, y usted siente ese fuego por defender la palabra. Esos son los que están peleando, los que están luchando por la verdad, los que están combatiendo por el evangelio, los que están defendiendo las escrituras. Como un día le decía a unos hermanos, es que yo no me puedo quedar callado, lo que usted está diciendo es mentira. Y otro día le decíamos en otro lugar a otro hermano, lo que usted está diciendo atenta contra la iglesia, hermano. Y los otros miraron como, hermano, nosotros debemos contender por las verdades que el Señor nos ha revelado. Luchar, pelear. Es mejor estar juntos en la verdad, hermano, que en una falsa comunión o unidad, comiendo y participando de cualquier mentira o de nuestros engaños, hermano. Nosotros debemos ser celosos por la verdad, defender la verdad, guardar la verdad. ¿Por qué? Porque ese es el alimento para nosotros, para nuestra carrera y para los nuestros. ¿Saben cuál era uno de los juicios del Señor para Israel? Les dice esto. Ustedes, las ovejas gordas. ¿Sí se acuerdan si le han leído esos pasajes? ¿Qué eran las ovejas gordas? Hay una gordura que no es de alimento, hermano. ¿Sí? Hay una gordura que es de grasa, de la carne. Hay personas que quieren hablar, quieren hacer, y cuando hablan no hablan la palabra, sino pura carne. Pero son ovejas gordas. ¿Y saben qué hacen las ovejas gordas? Trastornan el agua y no dejan que las otras ovejas se alimenten. O sea, no solo son gordos en la carne, sino no permiten que los otros reciban la palabra de Dios. Si hay personas que no escuchan la palabra de Dios, andan en la carne, y cuando Dios quiere hablar algo, no dejan. Dañan el ambiente para que otros no oigan. En un lugar estuvimos donde un hermano comenzaba uno a hablar. Ay, sí, no estamos de acuerdo. A nosotros, cada frase que el hermano que estaba predicando decía, el otro por allá comenzaba a hablar y a murmurar. Y todo el mundo queriendo escuchar la palabra, y el hombre allá atrás hable y hable. El hermano hablaba del velo y el hermano, sí, ese trapo, y con un irrespeto a la predicación de la palabra. Hermano, nosotros debemos honrar el tiempo cuando Dios nos habla por su palabra, porque es el momento donde Él nos está alimentando y nos está preparando para salir a las luchas diarias. Pero esa actitud de irrespeto, de inconformidad a la palabra, y no solo eso, que turbia las aguas y no deja que otros escuchen, hermano. Eso trae juicio a la casa de Dios, porque el Señor le decía a esas ovejas, las voy a juzgar. Señor, nos ayude, porque debemos guardar la fe, retener la fe, predicar la fe, defender la fe. Dice, y vamos terminando, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que una vez ha sido dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. O sea que cuando Pablo habla de que había guardado la fe, es que había peleado por esa verdad contra todos los que se habían metido y querían destruirla. El Señor nos dé esa actitud de soldados, de guerreros, para defender la fe. Terminamos leyendo Apocalipsis 2:10, que fue el pasaje con el que comenzamos, hermano. Y yo les leo lo que dice Pablo después de lo que hemos leído. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el juez, Señor justo en aquel día, y no solo a mí. Qué bueno que no solo Pablo iba a ser coronado, hermano,
sino también a todos los que aman su venida. En definitiva, terminamos diciendo esto, hermano: si usted ha sido llamado a luchar, a correr, si usted está peleando, simplemente es por algo, porque usted ama a Cristo y su venida. Si usted no está luchando, si usted no está peleando, si usted no está esforzando, es que ha perdido el amor por su Señor. El Señor tenga misericordia de todos aquellos que han abandonado la carrera y nos ayude a nosotros, hermano, a perseverar hasta el fin. Dice el 2:10 de Publix: no temas en nada lo que vas a padecer. Acuérdese que en una pelea hay muchas heridas. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Y mira lo terrible: a veces la pelea no es contra alguien que vemos, sino contra alguien que no vemos. Para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a dejarlo hasta ahí, hermano. Entonces, los vencedores y la corona de vida. El Señor nos ayuda a pelear a tal punto que cuando Él venga tengamos nuestra corona, hermanos. Vamos a orar para terminar. Padre, te damos gracias en este día, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Señor, que nos despierta y que nos exhorta, Señor, a combatir, a contender ardientemente, Señor. Tú le decías por Pablo a Timoteo que avivara el don, el fuego en él, Señor. Ayúdanos a avivar nuestra vida cristiana, a esforzarnos, Señor, a ser diligentes, Señor. Tú conoces que somos débiles, frágiles, hasta mundanos muchas veces. Tenemos problemas con ciertos pecados, Señor. Pero ayúdanos a luchar, a abstenernos, a correr la carrera que tenemos por delante, Señor. A correr en pos de la meta, Señor. A seguir en pro de ti, Señor. A pelear por ti, a luchar, Señor. A tal punto que podamos llegar a aquel día, como decía Pablo, que ya había peleado la pelea, Señor, y que ya había luchado y había corrido la carrera, Señor. Ayúdanos a correr la carrera, Señor, de tal modo que obtengamos el premio, el supremo llamamiento, Señor. Ayúdanos, Señor, guárdanos de todo lo que puede ser un obstáculo en nuestro camino, Señor. Guárdanos de todo lo que puede ser un tropiezo para lo que nos has llamado a hacer, Señor. Ayúdanos a ser esforzados, valientes, diligentes, Señor. Pacientes cuando debamos ser pacientes, Señor. A creer, a soportar, a sobrellevar lo que tú nos has puesto a llevar, Señor. La carga que tú has puesto sobre nuestros hombros. Danos el valor y la fuerza, Señor, para llevarla, Señor. Tú sabes que somos débiles, Señor. Necesitamos tu gracia y tu ayuda cada día, Señor, para negarnos y tomar tu cruz y seguirte, Señor. Pero haznos ver lo glorioso de la meta, Señor. Haznos ver lo glorioso que nos espera, Señor. Haznos ver lo que tú has hecho, Señor, y que estás preparando para los que te aman, Señor. Y haznos desearlo, Señor, de todo corazón, Señor. Ayúdanos, Padre, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Ao leão de Judá.